Hola, soy Ray. Si han seguido este canal por un tiempo, habrán notado que suelo hacer speedruns seguido, especialmente de Super Mario 64. Ya que llevo un buen tiempo jugando de esta manera, se podría decir que soy bastante bueno para esto, ¿no? Vix, te rifas. ¿Qué pasó? Nos quedamos afuera intentando pasar el día. No sabría decirles. Lo que sí puedo decirles con seguridad es que me encanta hacer speedruns, pero algo que jamás había hecho era una carrera, lo cual es exactamente lo mismo, pero tienes a otra persona jugando al mismo tiempo que tú, para ver quién puede terminar el juego más rápido en ese momento. Tal vez porque sea nervioso o porque no interactúo mucho con la comunidad, nunca participé en una carrera. Hasta que un día... Chingue su madre, vamos a entrar a un torneo. Llegó el día en el que se decidiría a quién le tocaba jugar contra quién. En este caso se utilizaron dos ruletas para dividir a los jugadores que tuvieran tiempos bajos y tiempos altos. Como pueden apreciar, mi tiempo es... bastante malo. Así que me tocaría jugar la primera ronda contra alguien de tiempo alto, balanceando un poco las cosas. En este caso, dicho oponente sería Date91, a quien nos referiremos simplemente como Date. Las reglas del torneo son bastante sencillas. El jugador que complete el juego primero pasa a la siguiente ronda, mientras que el perdedor queda eliminado del torneo. Después de que se anunciaran los brackets y que se decidiera en qué día haríamos nuestra carrera, solo quedaba practicar y esperar a que llegara dicho día. Nos presentamos minutos antes de comenzar el stream. Cuando llegué, inmediatamente pude notar a Date practicando desde su stream, lo cual me puso más nervioso de lo que ya estaba en ese momento. Pero ya no había marcha atrás. La carrera estaba a punto de comenzar. Los comentaristas nos dieron la cuenta regresiva para iniciar la primera ronda de este torneo. 3, 2, 1, ya. Comienzan los malabares. Mientras... Ahí tenemos a ambos runners saliendo de las pipes. Vamos a ver si le salen los dos laquitus. Momento rayito, le sale y a Date no le sale. Date empieza con ese problema, bueno, me estoy fallando la Kitu Skip. Para mi sorpresa, en este punto tomé la delantera. El primer truco que se hace en todo speedrun de Mario 64 es el Lucky to Skip. Damn, el skip. La primera vez que cruzas el puente que lleva al castillo te interrumpirá un Lucky to, quien te dará una breve explicación de cómo controlar la cámara del juego. Esto toma unos cuantos segundos de tu run, pero existe una pequeña parte a los extremos del puente en donde esto no ocurre. Para mi suerte, Date no logró realizar el truco con éxito, lo que me dio una ligera ventaja, la cual se extendió más adelante con la primera estrella del juego. ¿Dónde tengo yo el celeste? A ver si le sale Bone Clip. Y le sale, ojo. Ya. Vale, ya ha pasado. Le ha salido perfecto, muy rápido. Esto es el Bomb Clip. En este truco se utiliza la bomba que se encuentra convenientemente al lado de la estrella que necesitamos, lanzándola en el aire y atrapándola momentos antes de que explote en el suelo, lo que hace que Mario se deslice en reversa. Por último, se lanza la bomba estando pegados sus barrotes, lo que ocasiona que Mario los atraviese y pueda alcanzar la estrella. Sin este truco, el jugador debe liberar al chomp cadenas que se encuentra atado al poste, y como pueden ver, eso puede ser bastante tardado. Tenía una ventaja y no podía desperdiciarla. Nos encontrábamos a una estrella de distancia y la cosa aún podía cambiar. Date finalmente mostraba sus habilidades, las cuales demostraban que dominaba técnicas más avanzadas que las mías. Ahí va Date con su texture setup. Pero yo seguía, usando estrategias más seguras para mantener la ventaja, dejando de lado los trucos más arriesgados que solo ahorrarían meros segundos.
Uy, se van quit. Se iban quit de Date. No way, loco. Para los que no estén enterados, en Mario 64, después de completar una estrella, el juego te permite elegir una de 3 opciones: guardar la partida, guardar y salir, y continuar sin guardar. Si bien la primera opción parece la más obvia, en realidad guardar la partida ocasiona que el juego se congele por una fracción de segundo. Aunque no sé si esto aplica para las versiones de emulador, en realidad la opción más óptima sería continuar sin guardar, pero esto tiene unos problemas. El primero es que es la última opción de las 3, lo que significa que tienes que mover el cursor hasta abajo, lo cual, si no lo haces suficientemente rápido, al final no ahorras nada de tiempo. El segundo problema es que está debajo de guardar y salir, o sea que si lo pulsas por accidente... ¿Qué hice? Existe otro problema menos obvio al usar esta opción, pero veremos eso más adelante. Para este punto, el público empezó a dudar de la veracidad de mi récord personal, pues me iba bastante bien en la carrera, salvo uno que otro tropiezo. Y aquí es donde debo decirles la verdad. El tiempo que subí a la hora de inscribirme es falso. Más o menos. Mientras estaba practicando para el torneo, llegué a mejorar mi tiempo de hace años 2 veces, antes y después del stream de Brackets, por lo que mi PB pasó de 1 hora y media a 1 hora y 8 minutos, lo que en teoría me da una ventaja de 2 minutos comparado al PB de Date. ¿Por qué digo en teoría? Porque uno puede cometer errores, y vaya que hubo errores. Eso creo que... No, y Rayito se muere. Lo bueno es que fue al principio, pero aún así se muere. Uy, eso no va a llegar. Rayito, eso no va a llegar. no way, no, y hace gran por... Nah, ya se Creo acabó. que mató al Goomba. 3, vamos ya. Vamos, 1, 2, 3, exacto. Y hace gran un Date. No, creo que se equivocó de botón, quería darle a la B y la da a la Z. Sí, Date- Lo que no sé no lo cómo he alguien se puede equivocar así, pero... Claro, Tipi es muy traicionero, sobre todo. No, Date. No, Date se muere. Tenemos a Rayito haciendo el triple salto y... Uy, la fence chistosa ahí. Se os cae, después de 7 malabares ahí. Vuelve a subir. Bueno. Vamos a la sala. Uy, Date falla la estrella y va por debajo. Vale, eso debería... es que está muy Otra arriba. vez lo falla, no te cuidado, mueras. Cuidado. Loco. Date, ambos runners han tenido muchos problemas con esa estrella de Date. Rayito. Le toca... Activa la estrella del pájaro. Ahí va Rayito con... el bully. Le empieza a bullear. A ver, Y le pega el bully. y le empieza a dar una paliza. Uy, Cuidado. le está ¡Ay, que se muere! ¡Ay, que se A muere! punto de morir. Vale, pero vale. Luego se lo acaba matando. Casi se muere. Finalmente llegó el momento del truco al que más le tenía miedo: Lava Boost. Muere. Ay, Rayito, Rayito fallando Lava Boost. Fallando Lava Boost. Se muere también. Se muere. Dentro del volcán hay una estrella que requiere subir hasta la cima para obtenerla, pero para aquellos que quieran ahorrar preciados segundos, existe el Lava Boost. Usando esta cascada de lava para quemarse a propósito, Mario puede alcanzar la cima del volcán. Haciéndolo bien te ahorras todo el recorrido y obtienes una estrella más. Haciéndolo mal... Rayito supongo que al ver la diferencia que tiene, supongo que está intentando Rayito está ver si fallando, tiene mucho le puede salir problema. Lava Boost. Yo haría Batora si fuera él. Intenté hacer esto 4 veces en la carrera y ninguna de ellas lo logré. Y no es como que sea súper difícil y que no pueda hacerlo, pero por el bien de la carrera y para dejar de hacer el ridículo, lo dejé y tomé la opción más segura: subir por el camino largo hasta llegar a la cima. Mi único consuelo era que Date también tuvo problemas para avanzar. Pensaba que Date se moría de nuevo. Muerto. ¡No! Que ¡Se vuelve a muere otra morir. vez! ¡No! Y es que, a pesar de varios errores y tropiezos, era como si Date le fuera bien o mal al mismo tiempo que a mí. Como si estuviéramos sincronizados. Van iguales. Van iguales, ojo. Uno con 44 Es que y otro con están 46, literalmente pero haciendo lo van mismo. iguales, tío. Están haciendo lo mismo. Van iguales, tío. Date empezaba a alcanzarme, solo quedaban los últimos niveles de la parte superior del castillo. Este es el momento más estresante de la carrera, donde ambos runners comienzan a cometer fallo tras fallo, intentando llegar de manera desesperada a la meta, perdiendo todas sus vidas una por una, hasta que... Nada, o sea, no. ¡Date! ¡No! Dime que ha ¡Date! guardado todo. Dime que está Espero que haya guardado.
No, 55 guardarse de la estrella estrellas. 55. No puede ser. ¿Recuerdan lo que les dije sobre continuar y guardar? A esto me refería. Al no haber guardado durante mucho tiempo, Date terminó perdiendo mucho progreso, lo que hizo que perdiera la carrera. Incluso si en ese momento hubiera perdido todas mis vidas, habría mantenido mi progreso hasta ese punto, y podía seguir jugando sin ningún problema. Minutos después de ese trágico momento, la carrera terminó de manera oficial. Ahí estaba. GG's para Rayito. GG's para Rayito. No lo podía creer. ¡Gané! ¡Gané mi primera carrera! ¡Lo logré! Avancé a la siguiente ronda, me siento genial. No sé por qué me sentía tan nervioso si al final todo salió bien. Ok, ¿quién es mi siguiente oponente? Ian 1, 2, 4, 3. Ok, ¿cuánto es su PB? ¿Su 50? Así es. Mi siguiente ronda iba a ser contra alguien con 20 minutos de ventaja. Por si eso no parece una gran diferencia, déjenme mostrarles una representación visual de lo que eso significa. Estamos aquí en speedrun.com. Esta es la categoría de 70 estrellas en emulador. Es el leaderboard. Si bajamos poquito podemos ver que Ian está en el top 30. Y ahora déjenme mostrarles dónde estoy yo. Y como pueden ver, estoy aquí en la posición 904, en la página número 10 de la categoría. Estoy en problemas. Obviamente, si quería tener una mínima oportunidad contra Ian, tendría que pulir mi técnica, aprender nuevas strats. Tenía que practicar hasta el cansancio durante horas cada día antes del torneo para así poder... un momento, tengo una notificación de Steam, solo dejen que... No puede ser. Ya salieron los nuevos capítulos de Deltarune. Tengo que jugarlo ahora mismo. Pero mi partida se perdió. Y para conseguir los ítems otra vez necesito jugar los primeros capítulos. Y para sí, puede ser que haya procrastinado un poquito en lugar de practicar para el torneo. Así que tal vez el resultado no sea una sorpresa para muchos. Antes de comentar acerca de lo que viene, probablemente notaron la temática de circo que rodea todo esto. 70 malabares, la interfaz, es fácil de notar. Bien, pues decidí que esta vez debía presentarme con el atuendo adecuado. Es perfecto. Sí, otra cosa que debería mencionar es que se me olvidó descargar el video del torneo y solo tengo mi punto de vista. Me disculpo. Volviendo al torneo, llegó el momento de la verdad. ¿Seré capaz de ganar esta partida tan desbalanceada? Empecé de forma fatal, fallando el Lucky to Skip, Bomb Clip, fallando las monedas rojas del Win Cap. Si bien Ian no tenía una run perfecta que digamos, iba a ser increíblemente difícil alcanzarlo, pero para este punto ya no queda otra más que intentarlo.
Tristemente, después de 52 minutos y una carrera muy desigualada, Ian consiguió vencer a Bowser y terminar el juego antes que yo, marcando así mi derrota en este torneo. Aunque para cuando me di cuenta ya no faltaba mucho para terminar la run, así que decidí continuar. Y aquí es donde surgió una duda. ¿Podría ser mi run un PB? Luego de un TikTok clock con bastantes errores pequeños y no me lo puedo creer, conseguí las 70 estrellas en 1 hora y 5 minutos. Con 2 minutos y medio restantes no podía perder más tiempo. Con todo esto en mente, entré al último nivel necesario y entonces pasó esto. Finalmente, la batalla final contra Bowser era lo último que se interponía entre mí y un nuevo récord personal. Si quería asegurar eso, no debe fallar ninguno de los Bowser Throws. De lo contrario, perdería demasiado tiempo y el sueño se acabaría ahí. Aún así, decidí intentarlo. Y esa fue mi participación en mi primer torneo de Mario 64. Mientras grabo este video, el torneo sigue activo y aún no se decidió un ganador. Sí, van como 2 meses desde que me sacaron del torneo y aún no se acaba. Esto de veras es un circo. Fue bastante divertido participar en este torneo o en un evento de la comunidad de Mario 64 en general. De nuevo, me encanta hacer speedruns de Mario 64. Desde hace ya 5 años que llevo haciendo esto y esta experiencia solo me motiva a seguir haciéndolo. Así que muchas gracias Windows Vista. Gracias por dejarme participar en tu torneo de 70 malabares. Ahora, si me disculpan, voy a practicar esta nueva strat que encontré para mejorar mi tiempo aún más. Mejor vuelvo a los speedruns de Slender. ¡Wow! Quisiera hacer eso algún día. Y yo también. Así todo muerto, así todo muerto. Simón.